Hola a todos, mi nombre es Andrés Vargas y soy un escritor de 42 años que vive en la ciudad de Madrid. Desde pequeño, siempre he sentido una conexión especial con los pueblos pequeños y aislados. Quizás sea por las vacaciones de verano que pasaba en la casa de mis abuelos, en un pueblito perdido en las montañas. A lo largo de los años, he visitado muchos de estos lugares, buscando la paz y la inspiración que solo un entorno rural puede ofrecer. Pero hay un pueblo en particular, una pequeña aldea llamada Valle Oscuro, que me dejó una marca imborrable. Esta es mi historia. Decidí pasar el mes de octubre en Valle Oscuro para trabajar en mi nuevo libro. Había oído hablar del lugar por un amigo y las descripciones que me hizo me convencieron de que era el lugar perfecto para aislarme y concentrarme en mi escritura. El pueblo estaba rodeado de bosques densos y se encontraba en una especie de valle, de ahí su nombre. La llegada fue tranquila. Conduje desde Madrid durante casi 5 horas, atravesando caminos sinuosos y paisajes que cambiaban de verdes prados a oscuros y espesos bosques. La carretera final era un camino de tierra que parecía no haber sido transitado en mucho tiempo. Al llegar, me recibió una sensación de aislamiento total. Era como si hubiera viajado en el tiempo, a una época más simple y silenciosa. Me hospedé en una antigua casa de piedra que había alquilado a través de una agencia local. La casa estaba situada en las afueras del pueblo, cerca del borde del bosque. Era una construcción robusta, con paredes gruesas y ventanas pequeñas que mantenían el frío afuera. El interior estaba decorado de manera rústica, pero con todas las comodidades modernas que necesitaba. Los primeros días en Valle Oscuro fueron tranquilamente productivos. Pasaba las mañanas escribiendo en la sala de estar, con la chimenea encendida y una taza de café a mi lado. Por las tardes, exploraba el pueblo y los alrededores. La gente era amable pero reservada. Los saludos eran cordiales pero breves, y las conversaciones rara vez pasaban de unas pocas frases. El pueblo en sí era pequeño, con una plaza central rodeada de casas de piedra y madera. Había una iglesia, una tienda de comestibles y una taberna. A pesar de su tamaño, Valle Oscuro tenía un aire de misterio. Los pocos habitantes que encontré parecían llevar una vida rutinaria y sin sobresaltos, pero había algo en sus miradas, una especie de sombra que no lograba descifrar. Una tarde, mientras paseaba por el bosque cercano, encontré una vieja cabaña abandonada. Estaba medio oculta por la vegetación y parecía haber sido olvidada por el tiempo. La curiosidad me llevó a acercarme y echar un vistazo. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, con muebles rotos y objetos dispersos por el suelo. Encontré algunos libros viejos y fotografías amarillentas, pero nada que revelara mucho sobre los antiguos ocupantes. Una noche, mientras trabajaba en mi manuscrito, la lámpara de la sala comenzó a parpadear. Al principio, no le di importancia, pensando que podría ser un problema con la electricidad, pero el parpadeo continuó hasta que la luz se apagó por completo. Me levanté para revisar el interruptor, pero todo parecía en orden. Decidí que era un buen momento para darme un descanso y salir a dar un paseo nocturno. El aire de la noche era frío y crujiente, y la luna llena iluminaba el camino con una luz pálida y fantasmal. Mientras caminaba hacia el bosque, escuché un sonido extraño, como un susurro. Me detuve y agucé el oído, tratando de localizar el origen del sonido. Parecía venir del interior del bosque, así que decidí seguirlo. El susurro se hizo más claro a medida que me adentraba en el bosque. Era una voz, susurrando palabras ininteligibles. Me sentí atraído por el sonido, como si una fuerza invisible me guiara. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y ahí lo vi. Había una figura de pie en medio del claro, una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura. Su rostro estaba oculto por una capucha, y todo su ser parecía irradiar una sensación de frío y desasosiego. La figura susurraba, y aunque no podía entender las palabras, sentía que me llamaba. Quise dar un paso hacia adelante, pero mis piernas no respondieron. El miedo se apoderó de mí,
y de repente, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a la casa, temblando, y pasé el resto de la noche en vela. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto y oído. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Fui a la taberna del pueblo y, después de unas copas, comencé a hacer preguntas a los lugareños. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron, y todos los ojos se volvieron hacia mí. El tabernero, un hombre corpulento y calvo llamado Joaquín, me llevó aparte y me dijo en voz baja que era mejor que no preguntara sobre esas cosas. Hay historias que es mejor dejar en el pasado, forastero, me advirtió. No querrás despertar cosas que deberían permanecer dormidas. A pesar de la advertencia, mi curiosidad pudo más. Continué investigando y preguntando discretamente a los habitantes del pueblo. Finalmente, una anciana llamada Doña Emilia accedió a hablar conmigo. Nos encontramos en su casa, una pequeña y acogedora cabaña al borde del pueblo. Lo que viste en el bosque es el espíritu de un antiguo habitante de Valle Oscuro, me contó con voz temblorosa. Hace muchos años, un hombre llamado Mateo vivía aquí. Era un ermitaño, un hombre extraño y solitario, que pasaba la mayor parte del tiempo en el bosque. La gente del pueblo decía que practicaba brujería, y algunos incluso afirmaban haberlo visto hacer pactos con el diablo. Una noche, Mateo desapareció, y al día siguiente, el bosque se llenó de susurros y sombras. Desde entonces, su espíritu ha estado rondando estos lugares, buscando venganza. Decidí que debía saber más sobre Mateo y su historia. Pasé días revisando archivos y hablando con más personas del pueblo. Descubrí que Mateo había sido acusado de practicar magia negra y de causar la desaparición de varios niños del pueblo. La gente estaba tan asustada que decidieron tomar la justicia por sus manos. Una noche, un grupo de hombres lo capturó y lo llevaron al bosque, donde lo colgaron de un árbol. Desde entonces, el lugar donde murió fue conocido como el Claro del Susurro. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al claro. Llevé una linterna y una grabadora, decidido a documentar cualquier cosa que encontrara. Cuando llegué, la misma figura apareció. Esta vez, su rostro estaba descubierto. Era un rostro pálido y demacrado, con ojos que parecían pozos oscuros. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. La figura no respondió, pero el susurro se hizo más fuerte. Sentí una presión en mi cabeza, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. De repente, una visión se apoderó de mí. Vi a Mateo, colgado del árbol, su cuerpo balanceándose en el viento. Luego, vi a los hombres del pueblo, sus rostros distorsionados por el odio y el miedo. Quiero justicia, susurró finalmente la figura. Quiero que el pueblo pague por lo que me hicieron. Volví a la casa y, durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas extrañas. Objetos que se movían por sí solos, sombras que se deslizaban por las paredes, susurros en la noche. Estaba claro que Mateo no descansaría hasta obtener su venganza. Una noche, mientras dormía, sentí una mano fría que me agarraba el brazo. Desperté de golpe y vi a Mateo de pie junto a mi cama. Su mirada era penetrante y su voz era un susurro helado. «Ayúdame, Andrés», dijo. «Ayúdame a encontrar la paz». Sabía lo que tenía que hacer. Fui al pueblo y reuní a todos los habitantes en la plaza. Les conté todo lo que había descubierto y les dije que debíamos enfrentar nuestro pasado. Con reluctancia, accedieron. Esa noche, fuimos al claro del bosque y realizamos una ceremonia de purificación. Encendimos una hoguera y quemamos las viejas pertenencias de Mateo, pidiendo perdón por lo que le habían hecho. Los susurros se hicieron más fuertes al principio, pero luego comenzaron a desvanecerse. La figura de Mateo apareció una vez más, pero esta vez su expresión era de paz. «Gracias», susurró antes de desvanecerse por completo. Desde entonces, el pueblo de Valle Oscuro cambió.
Los susurros cesaron y una sensación de tranquilidad reemplazó el antiguo miedo. Regresé a Madrid con una historia increíble y una experiencia que nunca olvidaré. Pero aún ahora, en las noches más oscuras, a veces siento un susurro en el viento, un recordatorio de aquel hombre solitario que solo buscaba justicia.